El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido o se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria, es algo en lo que apenas pensamos. Creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido. Apocalipsis de los imperios. El imperio, como forma de gobierno, ha dado forma a nuestras vidas durante milenios. El imperio romano. El imperio mongol. El imperio británico. Todos ellos dominaron territorios y pueblos, pero ninguno fue el primero. En el siglo 24 antes de nuestra era, Mesopotamia estaba compuesta por muchas ciudades-estado, cada una con su rey y su dios patrono. Estaba mayormente habitada por dos grupos étnicos, los sumerios en el sur y el pueblo semítico acadio en el norte. En el 2334 antes de nuestra era, los acadios conquistaron los territorios sumerios y unen esos reinos de ciudades-estado para crear una nueva forma de organización política, el imperio. Es la primera vez que tenemos un grupo multicultural y multilingüe de ciudades-estado unidas bajo una misma bandera. Eso representa un cambio drástico en el gobierno. Es una nueva forma de organización política que no se había visto antes. El imperio acadio fue el primer imperio del mundo y abarcaba desde el Golfo Pérsico al este hasta el mar Mediterráneo al oeste y en el norte hasta la Turquía actual. Ese imperio salió de la nada y de repente el idioma acadio cobra auge hasta convertirse en el imperante en toda la región. Bajo los acadios, la vida en Mesopotamia floreció. Utilizaron su poder y su alcance geográfico para crear un período de gran prosperidad dentro del imperio. Sus rutas comerciales llegaban muy lejos fuera del imperio. Comerciaban con personas en la India y el Mediterráneo. Y al imperio llegaban piezas artísticas hermosas, perlas, marfil de elefante y de hipopótamo, e incluso animales vivos, como los monos. Todo lo que pudiéramos imaginar llegaba al imperio, haciéndolo más rico y opulento. Pero tras solo 140 años, en el 2193 antes de nuestra era, el imperio acadio se fracturó. Regiones enteras fueron abandonadas a medida que el imperio se sumía en el caos. La propia existencia del imperio acadio se olvidó con el paso del tiempo. ¿Qué pudo hacer que el primer imperio del mundo desapareciera de la historia? El imperio acadio. El imperio acadio no resurgiría hasta que un arqueólogo británico descubrió algo no relacionado. En la orilla oriental del río Tigris, Sir Austin Henry Layard descubre algo increíble. El palacio real de la ciudad bíblica de Nínive, la capital del imperio asirio. El pueblo que accedió al poder más de 1000 años después de la desaparición de los acadios. Layard excava durante años, pero es en los últimos días de trabajo cuando realiza su mayor hallazgo. Los trabajadores habían descubierto una cámara que contenía 30.000 tablillas de arcilla, todas grabadas con caracteres cuneiformes, el antiguo modo de escritura de los asirios.
Lo que Layard había encontrado eran los restos de la mayor biblioteca conocida del mundo antiguo, la biblioteca de Asurbanipal, el rey de los asirios. ¿Qué secretos guardarían esas tablillas? Para los arqueólogos del siglo XIX, esos textos cuneiformes podían contener una gran cantidad de información sobre la historia de la Mesopotamia antigua. El problema era que nadie sabía leerlos. Estaban escritos en una forma indescifrable de escritura cuneiforme. Para tener alguna esperanza de resolver los secretos del antiguo Oriente Medio, necesitaban descifrar el código cuneiforme. Desde hacía 15 años, el arqueólogo británico Sir Henry Rawlinson trabajaba en traducir el cuneiforme. En realidad, el cuneiforme no es un idioma, sino una forma de escritura. Más o menos como ahora el alfabeto latino puede usarse para escribir en inglés, francés, español y alemán, la escritura cuneiforme podía usarse para escribir en todos los idiomas antiguos. Rawlinson estaba empeñado en entender cómo funcionaba el antiguo sistema de escritura cuneiforme. Henry Rawlinson era oficial del ejército británico y lo enviaron destacado a una zona que hoy es el actual Irán. Allí vio una enorme montaña, el monte Beistún, que estaba en la antigua ruta de la seda, y a medio camino de la cima encontró una inscripción antigua. Se dio cuenta de que estaba escrita en cuneiforme y también que el texto no contenía solo un idioma. Parecía estar en 3 lenguas distintas, todas escritas en cuneiforme. Identificó una de ellas, el persa antiguo. ¿Pero qué demonios eran las otras 2? Rawlinson ya había traducido la inscripción cuneiforme en persa antiguo, pero los otros idiomas seguían siendo un misterio. Cuando le enseñaron el descubrimiento de Layard, enseguida vio que la escritura cuneiforme de esas tablillas era igual que la de uno de los idiomas desconocidos escritos en cuneiforme de la inscripción de Behistún. Si conseguían averiguar qué decía el idioma desconocido de la inscripción de Behistún, podrían usarlo para empezar a decodificar las tablillas de arcilla de la biblioteca. Entender esa lengua podía ser la clave para resolver los secretos de la antigua Mesopotamia. Rawlinson volvió a la inscripción de Behistún. Se creía que las 3 lenguas grabadas usando la escritura cuneiforme decían lo mismo. ¿Estaba escondida ahí la respuesta? Rawlinson enseguida descifró la inscripción en persa antiguo, y si podía usar eso para identificar los símbolos repetidos y adivinar el significado de algunas palabras, quizá podría descifrar las otras 2 lenguas misteriosas. Si Rawlinson lograba hallar similitudes entre el antiguo persa cuneiforme y la lengua desconocida en cuneiforme, podría construir un alfabeto para descifrar la biblioteca de Nínive. El persa antiguo tiene unos 43 símbolos distintos, y Rawlinson vio que cada uno correspondía a una letra o un número. No obstante, los otros 2 idiomas parecen tener muchos más símbolos. Pero eso le da una pista a Rawlinson. Hay demasiados símbolos cuneiformes para que cada uno represente una letra distinta. En vez de ello, esa lengua debe ser silábica, y cada símbolo equivale a una sílaba. Rawlinson empezó a hacer pruebas. Intentó relacionar símbolos de la lengua desconocida con los que entendía en persa antiguo. Por ejemplo, si tal signo significa rey o dios en persa antiguo, quizá es lo que significa este otro del idioma misterioso. Vas probando y tanteando. Tarda casi 10 años, pero Rawlinson descifra el código. Al fin puede leer las tablillas de la biblioteca de Nínive. Y menuda riqueza contenían. Había textos sobre medicina, sobre astrología y también una sección enorme sobre historia. Era extraordinario. Los escribas no solo habían escrito la historia de su propio pueblo, el asirio, sino también del pueblo precedente. Hubo un imperio que no sabíamos que había existido y que había sido considerado como el más grandioso de todos los tiempos.
Rawlinson encontró referencias sobre el primer imperio del mundo, uno que había gobernado toda Mesopotamia. Rawlinson lo bautiza como Imperio Acadio. Los arqueólogos estaban mudos de asombro. ¿Quiénes eran los acadios? ¿Cómo es que nunca se había oído hablar de ellos? ¿Cómo podía haber acabado destruida toda una civilización de tal modo que se perdiera totalmente en el tiempo? ¿Cuándo existieron los acadios? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Y qué provocó su destrucción? Rawlinson pasa años traduciendo una tablilla cuneiforme tras otra en busca de pistas. Pero en 1867, casi 10 años después de que Rawlinson descifrara el acadio cuneiforme, encontró una tablilla especial. Era la leyenda de Sargón de Acadia, el primer rey del imperio acadio. Rawlinson había descubierto la primera parte de la historia acadia. En el 2334 antes de nuestra era, Sargón llegó al poder como rey de Kish, una ciudad-estado en la región acadia de Mesopotamia. Desde el mismo principio, la historia acadia está llena de violencia y conflictos. Sargón libró guerra tras guerra, expandiendo su reino por Mesopotamia, conquistando y sometiendo ciudades-estado sumerias y acadias para formar el imperio acadio. El primer imperio del mundo. Para costear la administración de ese nuevo imperio, Sargón exigió que cada ciudad-estado sufragara su parte con impuestos. Los impuestos son lo que pagas por una sociedad civilizada. Lo que Sargón hizo fue exigir que cada persona produjera cierta cantidad de grano y lo llevara al centro administrativo. Esos centros administrativos eran, en esencia, almacenes de grano. Y Sargón necesitaba mucho grano, sobre todo para costear una innovación suya, el primer ejército permanente del mundo. Soldados de oficio bien equipados y adiestrados, siempre listos para luchar. En el pasado, si necesitaban ir a la guerra y luchar, reclutaban un ejército. Había soldados que podían ser granjeros o pastores. No estaban adiestrados para luchar y no siempre se les daba bien. Pero cuando se pasa a un ejército profesional, ya tiene soldados que saben cómo matar. Pero fue bajo el gobierno del rey acadio Naram-Sin, en el 2254 antes de nuestra era, cuando el imperio alcanzó su gran apogeo. Naram-Sin invirtió una gran cantidad de riqueza en proyectos acadios de construcción que glorificarían sus templos y ciudades. Si fueras a alguna de esas ciudades, te quedarías boquiabierto al ver sus estatuas de oro y también de cobre, todas brillantes. Mediante la conquista, Naram-Sin controló desde territorios del Golfo Pérsico al este, aledaños al reino de Elam, en el actual Irán, hasta el mar Mediterráneo al oeste y hacia el norte hasta la Turquía actual. Tierras que limitan con el territorio de tribus de montaña nómadas conocidas como los Guti. Naram-Sin se autoproclamó rey de las cuatro partes, gobernó todo el territorio conocido por los acadios, pero aún así no le bastó. Naram-Sin se autoproclama Dios. Eso da una idea de su gran ego. Hay grabados de él con un casco de cuernos que solo llevan los dioses y lo plasman el doble de grande que sus soldados. Es tan importante que es un dios viviente. El imperio acadio consiguió algo de verdad impresionante. Así que ¿por qué no habían oído hablar de él los arqueólogos hasta ahora? ¿Qué pudo haber provocado que el primer imperio del mundo desapareciera? Tenía que haber alguna pista de por qué los acadios fueron borrados de la historia. Mientras estudian a fondo las tablillas cuneiformes, descubren una leyenda inquietante: la maldición de Agadé.
El relato cuenta que Naram Sin ataca la ciudad de Nippur y destruye su templo. Comete ese gran sacrilegio y como consecuencia de ese acto, acaba maldito. Los dioses quedaron tan consternados por los actos de Naram Sin que rezaron por la destrucción de su imperio. Un fragmento de la maldición de Agadeh dice que medren hierbajos en los canales donde se remolcan tus barcas, que se llenen de sedimentos, que en las llanuras donde crece la buena hierba solo medre el junco que gime. Agadeh, que fluya agua salobre donde antes fluía agua dulce para ti. Por culpa de la arrogancia de Naram Sin, los dioses destruyeron el imperio acadio. ¿Sufrió el imperio un colapso a gran escala? Los arqueólogos necesitan saber cuándo existió realmente el imperio acadio y cuándo fue destruido. El arqueólogo y filántropo Herbert Well Blundell dona su colección de objetos y antigüedades de Oriente Medio al Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford. Para los conservadores, uno de los artículos tiene especial interés. Un pequeño prisma cubierto de inscripciones cuneiformes. Es una copia de la Lista Real Sumeria. La Lista Real Sumeria se escribió sobre el 1800 a.C. en lengua sumeria. Enumera los reyes y las ciudades que gobernaban. También nos dice cuánto duró cada reinado. Los acadios figuran en esa lista de reyes. Si podemos averiguar cuándo reinó uno de sus soberanos, podremos saber también cuándo reinaron los otros. Así que, si mediante la Lista Real Sumeria podemos averiguar una fecha, podremos datar a los acadios. Sabremos por primera vez en la historia moderna cuándo existieron los acadios. Pero sin un punto de referencia, un año para comparar, la información era inútil. Vuelven a recurrir a la biblioteca de Nínive. Allí había relatos antiguos sobre eclipses solares. Los investigadores vieron que si podían hallar un eclipse solar registrado por los astrónomos usando un calendario solar que pudieran entender, podían usarlo para comparar con los calendarios usados en la Lista Real Sumeria. Y encontraron uno. Un eclipse registrado por los antiguos griegos el 15 de junio del 763 antes de nuestra era. El surgimiento del imperio acadio pudo datarse al fin. Sabemos que Sargón el Grande empezó a reinar en 2334 a.C. Pero después del año 2193, la Lista Real Sumeria empieza a plasmar lo que parece un hundimiento caótico del imperio acadio. Hay una frase que se repite: ¿quién era rey, quién no era rey? Los reyes gobernaron solo un año o dos como mucho. Eso indica que había malestar, que había caos, que había confusión y quizá un imperio que estaba en plena fractura. La Lista Real Sumeria indica que ese gran imperio estaba haciendo implosión, pero no nos dice por qué. Los arqueólogos tienen un año para el colapso, una época para la muerte del imperio acadio, pero todavía no saben por qué desaparecieron los acadios. ¿Qué pudo causar el repentino colapso del primer imperio del mundo? Decidieron estudiar cómo lograron sobrevivir y prosperar los acadios en el duro clima de Oriente Medio. Quizá eso aportara alguna pista. La Acadia no fue la primera civilización que surgió en Mesopotamia. Hace más de 5000 años, en el 3100 antes de nuestra era, nacieron las primeras grandes ciudades sumerias en el desierto. Son esas ciudades-estados separadas las que los acadios conquistaron y unificaron para crear el primer imperio del mundo. Los sumerios fueron de los primeros en usar la rueda, el arado, en hacer cerveza, y crearon la primera forma de escritura del mundo, la precedente de la escritura cuneiforme. Los sumerios consiguieron todo eso porque dominaban la agricultura. El excedente de alimento que aportaba la agricultura
les permitió pasar de ser cazadores-recolectores nómadas a vivir en asentamientos y luego en grandes ciudades. Y dos rasgos naturales de Mesopotamia fueron esenciales para permitir que la primera civilización del mundo floreciera. Mesopotamia es una hermosa palabra griega que significa entre ríos. Se compone del prefijo meso, que significa entre, y potamoi, que significa ríos. Y los dos ríos a los que se refiere la palabra son el Tigris y el Éufrates. Los ríos, sobre todo en la antigüedad, eran los dadores de vida. En la época del Imperio Acadio, el clima de Mesopotamia era similar al de hoy. Vastas llanuras desérticas con zonas de tierra fértil a ambas orillas de esos dos ríos. En una zona donde la lluvia era escasa, los sumerios hallaron el modo de usar esos ríos para convertir ese desierto en una rica zona agrícola, construyendo grandes canales de irrigación. Cuando los acadios capturaron y tomaron el control de los territorios sumerios, sabían lo importante que era esa red de regadío para su supervivencia, pero también para sus planes de expansión. Instauraron un complejo sistema burocrático para gestionar el flujo del agua. Todo el conjunto de la antigua Mesopotamia, de Acadia, dependía de la salud de esos canales de irrigación. Para producir tanto trigo como producían usando la irrigación, necesitaban un mantenimiento constante de esa compleja red de canales de irrigación. Una de las mayores contribuciones que nos aportaron los acadios fue la burocracia, la administración. Para mantener esos canales de irrigación necesitas un fuerte gobierno centralizado que controle que se hagan las cosas. El problema de los acadios es que al expandirse parecen ser víctimas de su propio éxito. A medida que el imperio se expande, hay una necesidad constante de más alimento. Crecen las bocas que alimentaron. Con más y más presión sobre la agricultura acadia, ¿cómo logran alimentar a todo un imperio? Los arqueólogos recurren a los textos. En ellos se encuentran pruebas de la expansión acadia hacia las llanuras de Jabur, en lo que hoy es el noreste de Siria. Al ir hacia el norte de Mesopotamia, el paisaje cambia mucho del árido desierto a las llanuras. Lo que vemos aquí, al contrario que en el sur, donde había irrigación, es que la agricultura es principalmente de tipo pluvial. La agricultura pluvial depende solo de la lluvia para regar los cultivos. No es tan eficiente como la de irrigación, pero en las llanuras de Jabur, los acadios encontraron un modo de alimentar al imperio. La producción de grano aquí se hizo crucial para alimentar al ejército permanente. Y la historia acadia está repleta de conflictos. El norte sería un objetivo ideal para cualquier enemigo suyo, y tenía muchos. Los arqueólogos miraron hacia el norte en busca de pistas sobre el colapso del imperio acadio. El famoso arqueólogo británico Max Mallowan excava en las ruinas de Tel Brak. Es un enorme asentamiento de 7000 años de antigüedad en los secos campos de las llanuras de Jabur. Seguro que en un sitio tan grande habría restos acadios. El problema es dónde empezar a excavar. Sir Mallowan recurre a una tecnología de vanguardia: la fotografía aérea. En la década de 1920, esa zona se fotografió profusamente desde el aire. Gracias a ello, Mallowan pudo ver Tel Brak a vista de pájaro e identificar mejor cualquier estructura humana. Cuando Mallowan empezó a excavar, los estudios aéreos dieron fruto. Lo que encuentra son muros, y no unos cualquiera. Enseguida se da cuenta de que se trata de un palacio con un almacén de grano adjunto, y también es una fortaleza. Pero no es todo lo que Mallowan encuentra. En los ladrillos aparece el sello del rey Naram-Sin. Eso quiere decir que aquello se construyó en el apogeo del imperio. Pero ese palacio, ese granero, esa fortaleza, están inacabados. Pararon la construcción a medio camino.
¿Qué pudo hacer que los acadios abandonaran la construcción de un fuerte en un lugar de tanta importancia estratégica? Los arqueólogos deben averiguar si esa zona está relacionada con el colapso. En las décadas desde entonces se descubren más lugares acadios en las llanuras del Jabur. Los arqueólogos se quedan atónitos por lo que encuentran. Los acadios habían abandonado un lugar tras otro. En Tel Leilán, los arqueólogos encuentran bolas de arcilla sin usar para grabar tablillas, dejadas in situ en el suelo del edificio administrativo acadio. ¿Por qué abandonarían objetos útiles? Además, en ese lugar son visibles los cimientos de un nuevo edificio que no llegó a terminarse. Los arqueólogos incluso encuentran ladrillos sin usar al lado del edificio inacabado. Es indicio de que el lugar fue abandonado con rapidez. ¿Por qué abandonarían los acadios una región tan importante? ¿Era una pista de que los estaban atacando? Si lo que pretendes es conquistar un imperio, primero tienes que quitarle la capacidad de alimentarse. Cuando ese imperio es extenso, debes empezar por quitarle las ciudades productoras de grano. ¿Podría explicar eso la desaparición de los acadios de la historia? ¿Los aniquilaron? Los arqueólogos deben averiguar si hay algún indicio de guerra. Mereáñez Curtí es geóloga y experta en análisis del suelo. En 1990 le pidieron que examinara los lugares de las llanuras del Jabur. Vi algo negro que parecía tizne de humo sobre superficies que investigué. Curtí había hallado muestras de un gran incendio. ¿Fue destruida Tel Brak en un conflicto? Eso explicaría las bolas de arcilla abandonadas y el proyecto de construcción inacabado. Si la fortaleza fue atacada, los habitantes quizá tuvieron que huir y abandonar el lugar. Por suerte, los textos cuneiformes ofrecen bastantes pistas sobre los acadios en guerra. No todos quieren formar parte del imperio acadio. Hay rebeliones constantes. Hay malestar frecuente que tienen que solucionar. Y en el este estaban los Guti, guerreros montañeses nómadas que atacaban sin cesar las fronteras del imperio. Pero los acadios eran muy buenos guerreros. Los acadios lograron ser tan poderosos porque tenían un ejército permanente. Además de eso, también sabían usar muy bien el arco y la flecha. Así no tienes que tocar al adversario. Y cuando luego te enfrentas cuerpo a cuerpo con él, ya has ganado la guerra. Los acadios sabían defenderse y el análisis a fondo de la capa de suelo quemado revela algo poco común. No había ni rastro de fuego. Había una capa negra con todas las características de los depósitos de humo, que en teoría, en situaciones normales, estaría asociado con estructuras de combustión, pero allí no había ninguna. En aquella sustancia negra vi presencia de compuestos que indicaban una vaporización muy rápida a temperatura muy alta. Es lo que llamamos flash térmico. Solo hemos podido realizarlo de forma experimental en el laboratorio y, por supuesto, hace 4000 años no podrían haber hecho algo así. La capa quemada no pudo haber sido causada por los invasores y un análisis más detenido del suelo desvela otro detalle inusual. Tel Brak fue atacada desde arriba, golpeada por escombros que cayeron sobre ella. Cayeron escombros que yo llamo exóticos. Solo podían haber caído desde gran altura. Curtí necesitaba saber qué pudo causar ese tipo de destrucción durante el tercer milenio antes de nuestra era. ¿Tendría relación con el colapso del imperio acadio? Amplió su análisis a otros lugares acadios de las llanuras del Jabur. ¿Mostrarían el mismo tipo de destrucción hallada por la zona? Eso podría explicar el colapso del imperio acadio.
En 1991, Curti investigó 50 kilómetros al noreste de Tel Brak, en Tel Leilan. Allí descubrió algo sorprendente. La misma capa de tierra quemada y sobre ella algo también extraño. Polvo en gran cantidad. La capa de polvo de Tel Leilan podía medir 10 centímetros de grosor o más. Dependiendo del contexto y de la cantidad de material acumulado en depresiones y zonas bajas, podía alcanzar hasta 1 metro de grosor. El análisis mostró una fina capa de escombros gruesos y luego otra capa gruesa de polvo fino. Curti cree que eso indica que la superficie fue golpeada por escombros gruesos, que levantan la tierra del suelo y se asienta luego como capa de polvo. Algo hizo que esos escombros gruesos cayeran sobre Tel Leilan con una fuerza tremenda. Pero no son solo los únicos indicios inexplicables que Curti encontró. Enterrados entre los escombros de cada lugar había trocitos de plástico. El antropoceno, es decir, la actual época geológica, se define por la presencia de plásticos y microplásticos. Creí, como todos, que era contaminación, como habían dicho otros compañeros. Creí que era material industrial. No entendía por qué estaban en esas superficies arqueológicas y tampoco me llamaron la atención. Curti empezó a investigar fuera de las llanuras del Jabur, para ver si había otros lugares arqueológicos con detalles similares. A 300 kilómetros de Tel Leilan está el palacio en ruinas de Tel Amar. Allí los arqueólogos descubrieron algo increíble. Vi intacto el palacio del Imperio Acadio desaparecido. La estructura estaba toda desestabilizada y cayó intacta. Nos quedamos sin habla al verlo. Décadas de análisis indican a Curti que la destrucción fue causada por una onda expansiva. Los indicios apuntan hacia una gran fuerza explosiva que destruyó lugares por todo el norte de Mesopotamia. Pero Curti no sabe qué pudo ser. ¿Podría explicar por qué fueron abandonados los lugares acadios? Creo que cuando descubres algo así, no te das cuenta de que te cambiará la vida. Pero no puedes olvidarlo. Podría compararse más o menos a cuando un detective busca a un asesino en serie. No se rinde, sabe que tiene que encontrar algo importante. En Perpiñán, Francia, en el Centro Nacional para Investigaciones Científicas, Curti y un equipo de físicos analizan el patrón de destrucción. Como los escombros hicieron impacto en los lugares desde arriba, buscan fenómenos naturales atmosféricos. ¿Qué pudo causar un fogonazo de calor tan rápido e intenso? Curti encuentra una pista. El informe de un accidente de los servicios de emergencias que han investigado la muerte de alguien alcanzado por un rayo. Para su asombro, en el lugar del accidente, los de emergencias encontraron un material conocido. Los mismos polímeros plásticos que Curti encontró en las llanuras del Jabur. Entonces dije, caramba, esto no es contaminación, no tiene las características de un plástico industrial. El plástico industrial se forma mezclando y procesando derivados del petróleo. Tiene una forma molecular especial, pero los polímeros plásticos hallados en el lugar del accidente son distintos. Pudimos analizar el efecto en la víctima del impacto del rayo y constatamos que hubo una transformación de la piel en polímeros. Se trata de un fenómeno de plasma. Los rayos desencadenan plasma eléctrico, que transforma los aerosoles en nanopartículas. ¿Y por qué son tan importantes esas nanopartículas? Porque son los mismos óxidos de titanio en nanoláminas que identifiqué en la matriz polimérica de Tel Leilan. Podría hacer una lista de todos los lugares. Los polímeros plásticos hallados en el cuerpo de la persona alcanzada por el rayo eran iguales a los que Curti halló en las excavaciones arqueológicas acadias.
Su análisis ha demostrado que el plástico que encontró no era contaminación después de todo, sino un polímero plástico natural creado por los rayos. Curti presiente que los rayos son la causa de la destrucción de los lugares acadios de las llanuras del Jabur. Pero ¿cómo pudo formarse una tormenta eléctrica tan tremenda? Tras décadas de análisis, Curti ha elaborado una teoría que cree que lo explica: una bomba de polvo. Necesita una enorme expulsión de polvo a gran altura, probablemente mediante una erupción volcánica. Cuando esa gran cantidad de polvo se mueve entre la troposfera y la estratosfera, crea fricción, y el aire se carga de electricidad estática. El campo eléctrico llega a ser tan grande que divide los átomos y crea canales de plasma. Cuando esos canales se conectan, permiten que la electricidad fluya y se forman rayos. Cuando esa enorme cantidad de polvo cae a tierra, genera una tormenta eléctrica potentísima, pero localizada. Al tocar el suelo, la liberación de energía es descomunal. En una tormenta eléctrica hay hipervelocidad, de hasta Mach 10, es decir, velocidades hipersónicas. Algunos comparan esas manifestaciones con las de una bomba atómica. Hablamos de un fogonazo hiperpuntual. La potencia de la energía está concentrada en el rayo de una forma tremenda. Tel Akmar quedó totalmente desestabilizada y cayó intacta, lo cual ocurrió en varios microsegundos. Tuvo que ser algo espectacular. El polvo elevado necesario para que se dé el fenómeno podría explicar la gruesa capa de polvo hallada en Tel Leilan. El análisis de Curti muestra que se depositó solo durante unos días. También explicaría la capa de hollín encontrada por toda la zona, calor intenso provocado por rayos. Pero Curti no ha podido datar las capas de destrucción en cada lugar como de la época acadia. Y sin un período que relacione los lugares, no hay forma de vincular la teoría de Curti con el colapso del Imperio Acadio. Pero estaba claro que una gran cantidad de polvo se acumuló en Tel Leilan. ¿Qué más pudo producir tanto polvo? ¿Podría saberse si databa de cuando se hundió el Imperio Acadio? El doctor Frank Sirocco es un experto en sedimentos del fondo marino, y los arqueólogos que investigan el repentino fin del Imperio Acadio consultan con él. El lecho marino es en muchos aspectos idóneo para estudiar el polvo en zonas amplias, porque allí no se deposita nada más, al menos nada más procedente de tierra. El viento sale del desierto, el shamal, y lleva el polvo del desierto al mar. Allí cae al agua y luego se asienta en ella. Las partículas del polvo se hunden en el agua y se acumulan en capas en el lecho marino. Sirocco les sugirió que examinaran muestras tomadas en el Golfo de Omán. Si había habido un episodio de polvo en Mesopotamia, se mostraría ahí, y quizá podría corresponder al período acadio. El doctor Sirocco analizó la muestra, buscando en concreto dolomita, un mineral presente en el polvo de Mesopotamia. A menudo la concentración de dolomita puede andar sobre el 5%, pero de pronto encontré contenidos en esa muestra del Golfo de Omán que llegaban al 10-20%. Y fue la primera vez que vimos claro que tuvo que haber una fuerte tormenta de polvo en el 2200 a.C., basándonos en la datación hecha. Es el dato más elevado que hemos encontrado en el polvo en los últimos 10.000 años. Curiosamente, el aumento del polvo duró 300 años. Curti creía que el episodio de la bomba de polvo había ocurrido en unos cuantos días, pero el período dado por Sirocco es mucho mayor. ¿Qué pudo causar una acumulación tan prolongada de sedimento?
Solo hay algo que podría causar esa señal en los sedimentos marinos durante un largo periodo de tiempo. Está muy claro que tuvo que haber una sequía. Una sequía de 300 años podría justificar el colapso del Imperio Acadio. En cuanto una sequía destruye la base agrícola, en cuanto tienes demasiadas bocas hambrientas que alimentar, tu imperio se desmorona. Pero parece que no fue la única civilización que sufrió trastornos en ese momento de la historia. Desde el Imperio Antiguo Egipcio hasta la región del Valle del Indo, en el Pakistán actual, colapsaron civilizaciones y ciudades enteras fueron abandonadas. Lo de la fuerte sequía por toda la región empezaba a cobrar sentido. ¿Pero dejaron los acadios alguna prueba que respaldara esa teoría? Los arqueólogos recurren de nuevo a la lista real sumeria. Después del año 2193, la lista real sumeria tiene una frase inquietante. ¿Quién fue rey? ¿Quién no fue rey? Lo que sugiere una gran confusión, quizá caos. Los reyes estuvieron en el trono muy poco tiempo. El análisis de los sedimentos del Golfo de Omán muestra un aumento sobre el 2200 a.C., lo que cuadra perfectamente con ese momento caótico descrito por la lista real sumeria. La sequía cobra cada vez más sentido como causa del colapso del Imperio Acadio. Pero hay una pega con los resultados de Omán del Dr. Sirocco. Esas muestras marinas no pueden examinarse a tanta resolución como para datarlas con precisión. Hay un margen de error de 300 años. Puede que la sequía no se produjera durante el auge y caída del Imperio Acadio. Y sin una fecha exacta, es imposible probar que la sequía coincidió con el colapso del primer imperio del mundo. Pero entonces, un golpe de suerte. En 2018, el Laboratorio de Investigación Paleoclimática de la Universidad de Oxford recogió muestras de estalagmitas de cuevas a las afueras de Teherán, en Irán. El laboratorio estudia la geología mundial y lo que puede decirnos sobre el clima antiguo. Las estalagmitas son buenos reflejos del clima, es decir, que nos dan datos sobre el clima en el que crecen. Cuando los investigadores analizaron el historial de sedimentos de las estalagmitas, descubrieron algo inesperado. Hay un aumento de polvo sobre 2200 años antes de Cristo y dura unos 300 años. ¿De dónde procede ese polvo? Si miramos el análisis paleoambiental, vemos que el área principal del que viene el polvo es Mesopotamia. Y como las pruebas se hicieron en alta resolución, es posible datar con precisión el período del polvo. Coincide exactamente con las muestras de Omán. Eso demuestra que pudo haber una sequía en esa zona. Pero, ¿qué fue lo que provocó esa sequía? Un fenómeno que se estudia como causa probable de sequía en todo el mundo es el Niño. ¿Sería responsable de la sequía ocurrida en el 2200 antes de nuestra era? El Niño ocurre cuando el agua tropical del Océano Pacífico Oriental se calienta mucho. Las consecuencias del Niño son imprevisibles, pero a menudo provoca sequías en todo el mundo. El doctor Frank Sirocco presiente que el Niño es el responsable de la sequía del 2200 antes de nuestra era. Pero ¿cómo podemos saber cuándo ocurrió el Niño a través de la historia? Sirocco recurre a lo que sabemos ahora. Hoy sabemos muy bien que el Niño provoca que haya agua muy caliente en la costa de Perú, donde normalmente la temperatura de la superficie es muy fría. Y esa agua caliente deja rastro en el plancton, que se asienta en el lecho de la costa de Perú. Eso puede detectarse en el sedimento mediante un análisis, y así saber cuándo hubo fases de agua caliente y cuándo las hubo de agua fría. Cuando dataron la muestra, vieron un aumento de sedimento del año 2500 al 2000 antes de nuestra era.
Sirocco cree que indica un aumento de la actividad del niño sobre el período en el que la sequía afectó a Mesopotamia. No podemos ofrecer pruebas directas de que los cambios del niño en el 2200 a.C. fueron a causa de la sequía mesopotámica. Lo único seguro que vemos en las partículas del sedimento recogido en la costa de Perú es que justo en ese periodo, entre el 2500 y el 2000, el niño experimentó cambios fundamentales. Y según eso, deducimos que es probable que la relación exista basándonos en lo que sabemos sobre el conjunto del clima mundial. Sirocco cree que el niño es la causa más probable de la sequía que afectó al imperio acadio. ¿Pero había alguna prueba arqueológica in situ que relacionase la sequía con el colapso? Los arqueólogos estudian de nuevo las capas del suelo de Tel Leilan. Si hubo sequía, seguramente habría indicios. Y entonces descubren algo sorprendente. Lo que suele encontrarse en la tierra de las excavaciones arqueológicas son marcas de actividad de lombrices. Lo que vemos en la de Tel Leilan es que la tierra está muerta. No hay muestras de actividad de lombrices. La tierra de Tel Leilan se ha convertido en polvo. Al contrario que al sur, donde la tierra se humedecía por irrigación, las llanuras del Jabur las regaba la lluvia. Si dejó de llover, la tierra moriría. La sequía explicaría por qué había una capa de polvo tan grande. También explicaría por qué los arqueólogos encontraron abandonadas bolas de arcilla para grabar tablillas cuneiformes y edificaciones sin terminar, indicios de que los habitantes de Tel Leilan habían abandonado su hogar. La sequía es un fenómeno devastador, porque necesitas el agua para dos cosas fundamentales: para dar de beber a los animales y para regar las cosechas. Así que si no tienes agua, ¿cómo sobrevives? Si los pobladores de Tel Leilan no podían alimentarse y ya no había agua para beber, eso explicaría por qué abandonaron el lugar. Cuando los arqueólogos dataron el radiocarbono de la capa del abandono del lugar, el año resultante fue el 2200 a.C. La gente solo empezó a regresar allí sobre el 1900 a.C. O sea que hubo un lapso de 300 años en el que nadie vivió allí. La pausa parece encajar exactamente con las muestras de Omán e Irán. Los indicios apuntan hacia una sequía de 300 años que afectó al imperio acadio justo en el punto de su colapso. Y se cree que el norte del imperio, que dependía de la lluvia para sobrevivir, se vio mucho más afectado. Los impuestos sobre el grano producido en las llanuras del Jabur eran cruciales para mantener el imperio acadio, sobre todo para costear su ejército permanente. Las ciudades-estado que se oponían al control de los acadios aprovecharon la oportunidad y se sublevaron contra ellos. Cuando no puedes alimentar a tu pueblo, este empieza a pensar que quizá no eres buen rey. El imperio acadio mantenía su poder mediante un ejército profesional y permanente. Y en cuanto los impuestos dejan de llegar para pagarles a los soldados, ¿cómo podrás mantener su lealtad? Y entonces, ¿cómo podrás mantener el control sobre ese vasto y variado imperio que gobiernas? Y se cree que el acadio no fue el único pueblo afectado por la sequía. Cuando la lluvia cesó, las tribus guti entraron para buscar agua en Mesopotamia. Con el tiempo, a medida que el imperio acadio se hace más difícil de mantener, los guti se convierten en una amenaza mayor hasta que con el tiempo todo el sistema se debilita desde dentro. Los guti salen en bandadas de las montañas y se apoderan del imperio acadio. Pero gobiernan un imperio solo de nombre. Como el imperio acadio quedó tan debilitado, pronto se fragmentó en ciudades-estado, como Mesopotamia había estado tan solo 140 años antes. El primer imperio del mundo, el imperio acadio, ya no existía.